Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando la tarde de hoy la cuarta sesión del seminario de discusión teórica del Departamento de Estudios Internacionales y vamos a tratar el tema de estado de naturaleza, relaciones internacionales y justicia en Thomas Hobbes. La presentación la va a hacer el profesor Jonathan Arriola, licenciado de este departamento y candidato a la maestría también por la Universidad de la República y por la Universidad Católica de Río Grande del Sur. El trabajo de Jonathan es un trabajo que presenta un cierto interés, o mejor dicho, para ser preciso, un interés cierto, en el entendido que pone a discusión una suerte de certeza, una suerte de, yo diría casi una suerte de lugar común que ha desarrollado la teoría de relaciones internacionales, en el sentido de que el ámbito internacional corresponde a un sistema de anarquía similar al que prevé Hobbes y traslada la noción hobbesiana de estado de naturaleza a la noción de anarquía internacional o estado anárquico de las relaciones internacionales. Esa va a ser en gran parte el eje de la discusión que nos va a plantear el profesor Arriola, y para no tomar más tiempo lo dejo con él. Bueno, como bien señaló Javier, el trabajo que estoy proponiendo tiene como, en realidad, para ser sinceros, creo que hay dos trabajos en uno, si bien están interconectados. La primera parte del trabajo tiene como sentido destruir o tal vez no ser tan drástico, tan dramático, sino intentar problematizar aquella analogía que se ha establecido tan comúnmente entre los autores de teoría de las relaciones internacionales. Me estoy refiriendo concretamente al realismo, el idealismo, el constructivismo e inclusive la escuela inglesa, que generalmente trabajan en sus teorías con una lectura de Hobbes que parte de la base de que el estado de naturaleza hobbesiano, o mejor dicho, las relaciones internacionales actuales, pensadas a partir de los estados-naciones como entes dotados de una cierta libertad y sin una estructura soberana que los articule, son análogos, digamos, el estado de naturaleza que figura o piensa Hobbes para el siglo XVII, ¿sí? Es una analogía que, como ya digo, se ha asentado prácticamente en lo que son las teorías de relaciones internacionales, más sobre todo en el realismo, ¿sí? Que trabaja amén de con esa idea del estado de naturaleza, toma varias nociones, categorías y conceptos que produce Hobbes. Morgenthau es un claro ejemplo de ello, con su idea pesimista acerca de la naturaleza humana, una tal naturaleza que el Estado vehiculizaría, y tenemos ahí una cierta proclividad hacia la guerra, dada por una voluntad de poder inescapable, digamos, del cual serían portadores los hombres. También la aproximación de rational choice, es decir, presuponer que los estados son entidades racionales y que actúan sobre la base de un interés nacional, a veces que los realistas generalmente piensan como un interés objetivo, ¿sí? Y que sería accesible sin una construcción de índole social, ¿sí? Después el idealismo también en cierta medida trabaja con esa idea del estado de naturaleza, esa analogía en el estado de naturaleza y relaciones internacionales, solamente que es un poco más benigna en su lectura y en lo que espera de ese estado de naturaleza, ya que por lo general nos presenta al comercio y a las instituciones internacionales como atemperando el estado de guerra de todos contra todos que describe Hobbes.
y que es parte esencial de ese estado de naturaleza apolítico, ¿sí? Y después tenemos las lecturas un poco más mixtas, como la que emprende la escuela inglesa, ¿sí? En realidad ya puedo adelantar que el trabajo termina acercándose a lo que propone la escuela inglesa, que básicamente pone el acento a volver a un Hobbes más naturalista y concebir las relaciones internacionales no a partir de los estados, sino visualizar primero una sociedad de estados más que unos estados que se relacionan, sino que tornar porosas las fronteras y decir, en realidad lo que tenemos en las relaciones internacionales es una sociedad y no entes separados y absolutos, ¿sí? Pero quiero dejar la escuela inglesa para retomarlo al final y ver qué puntos de contacto tenemos con esta propuesta. Y inclusive el constructivismo, que es un poco más nuevo, también va a partir de esa situación de digamos, anarquía inicial, solamente que para el constructivismo esa situación no determina el comportamiento de los estados, sino que esa situación de anarquía inicial puede construirse puede crearse diversos discursos a partir de esa situación de anarquía estructural. ¿Sí? Es un modelo mucho menos determinista que el modelo realista, en donde la ausencia de un estado, un supraestado, me determina un comportamiento egoísta y en la búsqueda de la situación de self-help que los realistas describen, ¿sí? Para los constructivistas, la anarquía es una suerte de libro sin escribir, y lo que los actores construyen a partir de ahí no está determinado por la estructura misma, ¿sí? Es decir, la estructura es como algo flexible, algo que se puede modificar dentro de ciertos parámetros, obviamente, que los constructivistas reconocen, ¿sí? Entonces mi idea en la primera parte del trabajo es cuestionar un poco esta idea, esta analogía que se hace entre las relaciones internacionales y el estado de naturaleza, que con diferencia de acentos y de énfasis, en gran parte de las teorías de relaciones internacionales están por sentada. Y en la segunda parte, primero voy a señalar cuáles son los problemas de esa analogía, y en la segunda parte voy a proponer que, dado que en realidad la analogía no se establece completamente, no es aplicable, sí podemos tener en Hobbes ciertos principios de justicia aplicables a las relaciones internacionales. ¿Cómo puedo explicar esto? Bueno, para Hobbes la cuestión es sencilla. En el estado de naturaleza no hay justicia, ¿sí? Eso está fuera de discusión. Hobbes lo dice en un pasaje no dando lugar a segundas lecturas. Por lo tanto, si aceptáramos la analogía entre el estado de naturaleza y las relaciones internacionales, deberíamos aceptar que en las relaciones internacionales no existe la posibilidad de justicia, ¿sí? Y esa es una conclusión que a mí en lo particular no me satisface mucho. Entonces lo que voy a intentar mostrar a lo largo del trabajo es que en realidad las relaciones internacionales sí se parecen a un estado de naturaleza, pero no al estado de naturaleza ideal, ¿sí? Racionalmente construido, ¿sí? Por Hobbes, ¿sí? Sino que a lo que se parece en realidad es un estado de naturaleza histórico, ¿sí? Complejo, al que también Hobbes le da un lugar en su obra. Es decir, en mi lectura tenemos dos Hobbes o dos estados de naturaleza: un estado de naturaleza ideal, ¿sí? Aquel de la guerra de todos contra todos, aquel en donde los individuos son átomos racionales y que deciden, buscando la paz, deciden hacer un contrato y fundamentar el gran Leviatán. Y vamos a tener ese estado de naturaleza. Para Hobbes no existe, ¿sí? Hobbes era consciente de que ese estado de naturaleza
en su pureza, digamos, racional, tal como lo concibe teóricamente, no es un estado de naturaleza histórico, ¿sí? No es un estado de naturaleza que fuéramos a encontrar en la realidad misma, ¿sí? Contrariamente, el estado de naturaleza complejo o el estado de naturaleza histórico, que es una categoría que tomo de un autor norteamericano que es Busher, que lo nombra ahí en el cuerpo de trabajo, este estado de naturaleza sí existe, ¿sí? Y es un estado en donde, como la palabra misma lo dice, es un estado histórico, y en donde Hobbes visualiza otro origen de la sociedad, ¿sí? El origen de la conquista, el origen a partir de la familia. Este Hobbes es un Hobbes un poco más, digamos, no sé, aristotélico, si se quiere, en su versión exacta, ¿sí? Es más, lo cual no sería extraño dada la preponderancia de la escolástica por la época. En donde Hobbes, bueno, dice, primero tenemos familias antes que individuos, y esas familias se van aliando entre sí o se van conquistando mutuamente, y lo que tenemos van a ser pequeñas o medianas y eventualmente grandes sociedades, y esas sociedades van a tener una forma de soberanía, generalmente son sociedades paternalistas, ¿sí? En donde hay una figura paterna gobernando, y esas sociedades van a establecer relaciones soberanas entre sí, y ahí Hobbes reconoce la posibilidad de introducir la justicia. Es decir, para Hobbes, en estas sociedades históricas, ¿sí? Si quieren existir, ¿sí? Si quieren sobrevivir estas sociedades, tienen que respetar los parámetros de la ley natural, ¿sí? Y en mi hipótesis son los parámetros de la ley natural de donde se extraen las reglas de justicia en Hobbes, ¿sí? No sé si es que va quedando, ahora abrimos el juego para un poco para debatirlo. Es un texto en construcción, es claramente todavía un borrador, pero en grandes líneas esa es la dirección del trabajo. Ahora bien, argumento que hay dos tipos de estado de naturaleza, o que podemos interpretar mejor dicho, identificar dos estados de naturaleza en Hobbes, que el primer estado de naturaleza ideal no correspondería a lo que serían las relaciones internacionales, pero eso necesita una justificación. Bien, ¿por qué digo que el estado de naturaleza ideal no se corresponde con las relaciones internacionales? Bueno, sencillamente porque si aceptáramos totalmente esa analogía, tendríamos un gran problema, o mejor dicho, dos problemas. Es decir, si las relaciones internacionales son análogas al estado de naturaleza, ¿cómo es posible, ¿sí?, que los estados, a esta altura del partido, digamos, cómo es posible que los estados no hayan incursionado en hacer un contrato, ¿sí?, y crear un supraestado, ¿sí?, que regule las relaciones entre los estados, como el Leviatán gobernaba o regulaba las relaciones entre los individuos, ¿sí? Es decir, ¿cómo es posible eso? ¿Sí? Básicamente no hay, si somos totalmente coherentes y si aceptamos a rajatabla esa analogía, no parecería haber ninguna respuesta. Pero, por otro lado, ¿cómo es posible justificar la existencia de esos estados, ¿sí?, si no apelamos a el contractualismo? Es decir, ¿cómo se justifica la existencia de esos estados sin un dispositivo contractualista según el cual los individuos eligen, movidos por la pasión, digamos, del miedo entre sí mismos y por la búsqueda de la paz? Entonces no entendemos por qué, si el contrato no funciona,
Entonces, ¿cómo pueden justificarse la existencia de los estados a nivel internacional? Bien, de modo que esta es una problemática, ¿sí? Una objeción que me parece que descarta esa metáfora, ¿sí? Que asimila las relaciones internacionales a el estado de naturaleza ideal pensado por Hobbes. Y fracasa porque en realidad los problemas principales que visualiza Hobbes en el estado de naturaleza no se aplican tampoco para las relaciones internacionales. Es decir, en el estado de naturaleza hipotético, vamos a llamarlo de esa manera, ideal hipotético, los individuos se encuentran en una situación de igualdad natural casi que inescapable, ¿sí? Es decir, los individuos, más allá de que Hobbes reconozca que existen diferencias en los talentos, en la fuerza, en la inteligencia, en la astucia de los individuos particulares, esas diferencias son eclipsadas, ¿sí? o quedan en un segundo plano cuando atendemos a la igualdad natural de los hombres. ¿Y en qué está basada en la igualdad natural de los hombres? Simplemente en la posibilidad que todos tenemos de matar al otro, ¿sí? Es decir, como decía el propio Hobbes, en algún momento hasta el individuo más fuerte tiene que dormir, ¿sí? Y el individuo más débil puede ir, partir una piedra por una piedra por la cabeza y se terminó la fuerza, ¿sí? De modo que lo que tenemos en el estado de naturaleza hipotético es una situación de igualdad en cuanto a la posibilidad existencial de acabar con el otro. Y es justamente esa igualdad que va a llevar, que coloca a los individuos en un estado de amenaza constante entre ellos, ¿sí? Porque la guerra para Hobbes no es la guerra propiamente dicha, sino que es la situación de guerra, ¿sí? La postura de la guerra es el estado de naturaleza para Hobbes. El hecho de que todos estén dispuestos o estén amenazados por el otro es el estado de naturaleza, que se deriva directamente de la igualdad, y lo que va a venir a ser el contrato social va a ser justamente fundamentar la desigualdad, ¿sí? Porque va a justificar la existencia de un primus inter pares, que va a ser en realidad un poco más que un primus inter pares, ¿no? Porque es un soberano absoluto, aunque en una lectura más naturalista de Hobbes se vuelve el soberano absoluto, me queda un poco más desdibujado, pero justamente lo que hace el contrato es fundamentar la desigualdad. Ahora bien, tenemos esta situación en el punto de partida de las relaciones internacionales. Bueno, a mí me parece que claramente no es la situación de las relaciones internacionales en donde tenemos maquinarias artificiales, me refiero a los estados, que logran superar con mucho las limitaciones vitales de los individuos en estado de naturaleza, ¿sí? Es decir, tenemos muchos individuos, y tenemos muchos estados, ¿sí? Pero no me parece claro que estos estados se vean o se sientan constantemente amenazados por sus vecinos o por potencias más lejanas, ¿sí? En el estado de relaciones internacionales podemos tener estados de naturaleza, sí, pero generalmente esos estados de naturaleza se circunscriben a ciertas regiones, ¿sí? Y no está clara tampoco la posibilidad de aniquilar totalmente al otro, ¿sí? Si bien las bombas atómicas podría ser un elemento que coopera con la igualación de los estados en cuanto al poder destructivo, ¿sí? Tampoco parece muy razonable decir que las armas de destrucción masiva han igualado a los actores internacionales, o mejor dicho, a los estados, ¿sí? De modo que ahí me parece que en un aspecto fundamental como es el de la igualdad, que es absolutamente central a Hobbes, lo que decía anteriormente, que es a partir de ahí surge la necesidad del contrato, no se cumple claramente en las relaciones internacionales por una cuestión de que existen
diferencias territoriales, demográficas, tecnológicas, económicas, evidentes, ¿sí? La desigualdad ya está instituida en las relaciones internacionales, no es necesaria instituirla más, ¿sí? Podríamos ahondar más en eso, pero lo dejamos para discutirlo un poco más en profundidad cuando abramos el juego para la discusión. Y después el segundo elemento que tenemos, y el cual también me destruye esa analogía, ¿sí? En realidad sí, no está tan mal ahora que estoy pensando decir destruir, porque realmente no veo cómo salir de esa es muy problemático aceptar la analogía, ¿sí? Y decíamos lo de la igualdad, y ahora el segundo punto es básicamente el problema de los incentivos que tienen los estados para salir del estado de salir de ese supuesto estado de naturaleza, ¿sí? Los individuos estaba clarísimo que digamos, tenemos esa situación de guerra de todos contra todos, ¿sí? La guerra no solo como el conflicto efectivo, sino como la posibilidad de la guerra, ¿sí? Y los individuos deciden que es más conveniente, que es racional, salir de ese estado de naturaleza a través del contrato, ¿sí? Y el contrato lo que va a hacer es canalizar un derecho natural, ¿sí? Que es el derecho a la autoconservación, ¿sí? En eso Hobbes es clarísimo, ¿sí? Lo que va a hacer el contrato es vehiculizar un derecho a la autoconservación, ¿sí? Del cual se derivan todo el movimiento de los individuos en el estado de naturaleza, ¿sí? La acumulación de poder, etcétera, etcétera. Ahora bien, la autoconservación es como digamos un círculo más básico, ¿sí? Que debemos entenderla en un primer sentido como la búsqueda por la seguridad, ¿sí? O por la paz, y después círculos concéntricos, ¿sí? En donde la autoconservación debería ser entendida como la promesa también de una vida mejor, ¿sí? Claro que lo que mueve fundamentalmente a los individuos a hacer el contrato es la búsqueda por la seguridad, ¿sí? Lo otro, bueno, va a venir una vez que se haya instaurado la paz. Los individuos tienen ciertos derechos a que el soberano, ¿sí? Les provea de la mejor calidad posible de vida, ¿sí? Casi que un derecho positivo en algún punto esa concepción. Ahora bien, lo que pasa en el estado de las relaciones internacionales es que porque ya tenemos instaurados los Leviatán, ¿sí? Esa función primera o esa necesidad primera de la autoconservación ya fue cumplida, ¿sí? Ya fue cumplida al interior del Estado, ¿sí? Y no solo la necesidad de la autoconservación, sino que también la protección contra enemigos externos, ¿sí? Y además la garantía de ciertas dignidad, digamos, de cierta calidad de vida a través del comercio, por ejemplo, ¿sí? De modo que lo que tenemos en el estado de naturaleza, en el estado de relaciones internacionales es una situación que es bastante distinta a la que tenemos en el estado de naturaleza hipotético, porque los incentivos, ¿sí? La urgencia por firmar el contrato no es tal, ¿sí? Podemos decir entonces que hay básicamente el estado de naturaleza en algún punto hipotético se contrapone al estado de las relaciones internacionales en básicamente dos puntos. Es decir, en el estado de naturaleza hipotético tenemos más incentivos para renunciar a nuestra libertad natural, porque lo que ganamos es la autoconservación, ¿sí? Mientras que en las relaciones internacionales tenemos menos incentivos para hacerlo, porque ya tenemos la autoconservación, ¿sí? Entonces los estados no ven la necesidad tan urgente de abandonar su libertad, ¿sí? Porque ¿qué ganan a cambio? En el estado de naturaleza ganaban
la posibilidad de seguir existiendo, ¿sí? Eso es básicamente lo que obtenían los individuos acá. En el estado de naturaleza, ¿qué van a ganar? ¿Sí? Van a ganar cosas que tal vez están en la parte exterior del círculo, ¿sí? Van a ganar mejor calidad de vida, ¿sí? Pero ¿vale la pena renunciar a la libertad soberana por eso? Es más problemático, ¿sí? O por lo menos es menos, lineal que en estado de naturaleza, ¿sí? Y por otro lado, los individuos en el estado de naturaleza tenían menos incentivos para respetar la ley natural, ¿sí?, de lo que tienen los estados en las relaciones internacionales, ¿sí? Eso capaz que daría para ahondar un poquito más, ¿sí? No sé si estamos con el tiempo, pero básicamente lo que tenemos en el estado de naturaleza, Hobbes piensa básicamente tres leyes naturales, pero que en el estado de naturaleza son prácticamente imposibles de cumplir debido a la situación de libertad absoluta de los individuos, ¿sí? Mientras que lo que tenemos en el estado de las relaciones internacionales, y en la medida en que los incentivos son más leves, digamos, tenemos contrariamente incentivos en el sentido de firmar un contrato, ¿sí? Tenemos contrariamente más incentivos para oír la ley natural, ¿sí? La ley natural manda en primera instancia la búsqueda de la paz, ¿sí? Después la autoconservación, y en tercer lugar que los contratos sean efectivamente cumplidos, ¿sí? Entonces esa es básicamente la propuesta del texto, ¿sí? Y bueno, pensar a partir de la idea de ley natural que establece Hobbes, pensar a partir de allí principios reguladores que permitan hablar de justicia en el ámbito de las relaciones internacionales, contrariamente romper con esa maldición del estado de naturaleza hipotético en las relaciones internacionales, y sí abrir camino a la idea de justicia, que para Hobbes no era posible en estado de naturaleza hipotético, ¿sí? Pero sí en estado de naturaleza histórico, como el que se da en las relaciones internacionales.